Hola hermanos, el día de hoy, 8 de febrero del 2022, es sí martes de la quinta semana del tiempo ordinario. No hay memoria obligatoria el día de hoy. Hoy es día de San Jerónimo Emiliani. Tendría que hablar de él por amor, ¿no? Porque fíjense que mis vecinos, la parroquia que queda aquí atrásito, es la parroquia San Juan Bautista, que está regida por los padres omascos. Y bueno, efectivamente San Jerónimo Emiliani es el fundador. Pero he hablado de él el año pasado, entonces quiero hablarles el día de hoy de Santa Josefina Margarita Baquita. ¿Ok? Lo de Baquita es, bueno, no sabemos exactamente cuál era su nombre. Ella se supone nace alrededor del año 1869 en Olgoza, en la zona de Darfur, en Sudán. Pues ella lo que recuerda es que tuvo una linda infancia, eran 3 hermanitos y 3 hermanitas, ella tenía una hermanita gemela que 2 años antes de que a ella la capturaran, la habían secuestrado. Y bueno, ella andaba por el campo con una amiguita y pues la capturaron, la engañaron de alguna manera y ellos fueron los que le pusieron en árabe Baquita, porque Baquita es una manera de burlarse de ella, ¿no? Significa afortunada, entonces qué afortunada que eres, ¿no? La hicieron caminar, hombre, un poquito menos de 1000 kilómetros. Ella cuenta que iba descalza con los pies completamente llagados hasta llegar a la zona de El Obeid. Y ahí fue pasada de manos, digamos, vendida como una esclava. Tuvo 5 diferentes amos. El que más cruel la trató fue un turco que la esposa le hizo más de 114 marcas en su cuerpo. La marcaban como con cal y luego es un escarcimiento, ¿no? Entonces le metían una aguja hasta dañarla por completo y luego le metían sal a aquello para que no cicatrizara del todo. Entonces, imagínense ustedes, lo único que le conservaron fue la cara. Ella dice en su biografía que la gente esta decía que no le querían marcar la cara, porque de hecho fíjense que les marcan las caras también, porque era muy bonita, entonces para no dañarla. Finalmente pasa a manos de un vicecónsul italiano en la zona de Darfur, Segnelli, que luego tendrá que abandonar, pues salieron huyendo, una situación, una crisis, ¿cómo se llama? Por una guerra interna que había en el Sudán con los madeístas, y entonces ella tiene que sale con esta familia, termina gracias al auxilio de una familia de Michelis, termina en Venecia, en la zona del Véneto, pues, y ahí, pues, la señora que la recibe, la esposa de este señor de Michelis, la tratará bien, la pondrán a cuidar a la hija de ellos como preceptora, y luego, pues, llegará un momento en el que el señor, ahí es un poco confuso, realmente les pido disculpas porque he leído 2 versiones diferentes y entonces me queda una duda, muy poca claridad. Los de Michelis abandonan Venecia porque venden todo, quieren poner un hotel en la zona del Mar Rojo, pero resulta ser que no se pueden llevar a la niña en ese momento y entonces deciden, esta parte sí, es ahí sí todo el mundo coincide, dejarla a la niña junto pues con Baquita, porque todavía no tenía su nombre de cristiana, de bautizada, por sugerencia de otro amigo de ellos, la dejan en casa de las hermanas canosianas en Venecia, pues en la zona del Véneto, ¿no? Y entonces ahí es cuando ella conoce a Cristo, porque las hermanas le ayudaron a llegar al conocimiento de Cristo. Y entonces ahí ocurre su conversión y viene todo un proceso, ¿no? Porque a los 2 años la señora quería llevársela como esclava, propiedad de ella, pues, de vuelta al Sudán, pero ella dice que no, que ella se quiere quedar ahí y empieza la lucha, interviene incluso el patriarca de Venecia en ese momento, y al final termina ella, pues que la ley termina diciendo, bueno, primero los ingleses han abolido la esclavitud y esa zona todavía está bajo control inglés. Por otro lado, Italia nunca ha tenido esclavitud, así que por lo tanto ella es libre. Y entonces decide quedarse con las hermanas canosianas, ahí entrará, recibirá el bautismo. Fíjense quién le dio la primera comunión, digamos, y quién la confirmó. El entonces cardenal Giuseppe Sarto, el futuro Pío X. De manos de él recibe por primera vez el cuerpo de Cristo, entra en la congregación y se quedará en la congregación hasta que ella cumpla
porque no se sabe cuándo fue capturada, hacia los 7 o 9 años. Fíjense que ella perdió la lengua, perdió hasta el nombre de su nombre como tal, y por eso se bautizó como Josefina Margarita Afortunada, Vaquita, ¿ya? Bueno, miren, los testimonios de ella, recorrió Italia dando testimonio en contra, evidentemente, de lo que hoy llamaríamos la trata de personas. Imagínense, trata de blancas. A ella, que le dicen en esa zona del Véneto, le dicen Santa Moretta, la Santa Morenita, ya, y la Madre Universal, la hermana universal, que es un título dado a San Francisco de Asís, el hermano universal, pero ese es el título con el que se le reconoce. La biografía de ella es sumamente interesante, lo que ella recuerda. Fíjense que dicen que en el momento en el que estaba ya muy grave, porque quedó en silla de ruedas, no podía moverse, en el momento en el que ella está muy, muy mal, recordaba, le venía flachazos, digamos, del tiempo que estuvo prisionera, y entonces pedía que le aflojaran las cadenas. Y entonces ella recuperaba un poco después, la gente le ayudaba, ¿no? Y todo aquello. Una devoción inmensa a la Virgen, inmensa. Sus últimas palabras se dicen que fueron esto, hablando a la Virgen, la Madre, refiriéndose a ella. Fue beatificada en 1992, todavía interesantísimo. A los meses fue San Juan Pablo II al Sudán, y no se anduvo por las ramas, ¿verdad? Le dijo en su cara lo que era, porque sigue habiendo esclavitud en esa zona, ¿no? En fin, y fue canonizada, bien lo recuerdo yo, un 1 de octubre del año 2000. Yo estuve en esa canonización, bien lo recuerdo yo, estaba yo recién llegado a Roma para estudiar la licencia y en historia, y entonces pues fue de las primeras veces que fui a la Santa Misa en la Plaza San Pedro con el Papa San Juan Pablo II. Bueno, sigue siendo un problema, ¿no? Es una de las santas de devoción del Papa Francisco, porque el Papa Francisco tiene entre ceja y ceja el tema de la trata de personas. No me voy a detener en esto porque honestamente es una situación dolorosísima, y la que más lo sufren son las mujeres y sobre todo las niñas. Hay tanto que trabajar por humanizar nuestro mundo. Vamos, la oración de Salomón en el templo. Estamos en el capítulo 8, versículos del 22 al 23 y luego del 27 al 30, siempre del primer libro de los Reyes. El día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos y les muestras tu misericordia cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Sí, ni el cielo infinito te puedes contener. ¿Cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, Señor Dios mío, y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar del cual has dicho, yo estaré ahí. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye, pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo, en donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estaba tentado yo a decir, escúchanos y perdónanos. Amén. Pues sí, ¿verdad? No, porque es una oración, eso no cabe duda. Ok, vamos por partes. El templo lo construye Salomón, yo siempre les digo, y es cierto, hay que entenderlo así. Es efectivamente un acto religioso y es además un acto político. O sea, él realmente está buscando lo que su papá intentó hacer, que es unificar a todos los pueblos, a todas las tribus. Muerto Salomón, se van a dividir. Muy bien. Estando en el templo, en el día de la dedicación, ¿se acuerdan que hemos leído precisamente eso ayer? Cuando entra el arca en el templo, ahora él hace una oración. Fíjense el juego de su oración, o sea, porque es importante. Contiene algunos elementos que deberían de servirnos a todos para nuestra oración. Primero, la postura. Hay gente que a esto le da menos importancia y tiene su importancia. Es decir, oramos todos con todo lo que somos, ¿no? Entonces él levantando las manos, alzando los brazos, es un gesto de sometimiento, como usted le pone una pistola y levanta los brazos, ¿no? Es decir, es un gesto de alabanza, sí, si se quiere, pero las posturas son importantes, estar de rodillas. No, yo voy a rezar aquí en mi cama. Sospecho que no pueda, sospecho que se va a dormir. Dormir en el Señor. No es descanso en el espíritu el asunto. No. Es decir, la postura cuenta. Sí, y es necesario también esa composición del espacio físico también. Luego, la oración de él contiene 4 elementos que a mí me parecen son importantes. Primero,
es el reconocimiento de la majestad de Dios. O sea, Dios es el Dios más grande, Él lógicamente está en un ambiente politeísta, hay dioses en los otros pueblos alrededor, y habla de que no hay un Dios como tú. Eso es importante, colocar a Dios por encima de todo, es darle su lugar. Segundo, Él es consciente de que el templo es un espacio físico que no puede contener a Dios. O sea, sí, Dios está en el cielo, de hecho su morada está en el cielo. Y luego entonces fíjense la oración en este doble movimiento. En el movimiento de hablar de tu siervo y tu pueblo. Tu siervo, tu pueblo. Habla de la oración que él está haciendo, pero él está orando sacerdotalmente, es decir, está orando por los demás. Esto es también importante. Y luego, el otro movimiento que me parece a mí también es esencial es pedir que escuche Dios. Es pedir que Dios atienda, que tenga su mirada puesta y sus oídos sobre las súplicas y sobre las oraciones de los que ahí entren. Y luego, lógico, por eso la oración termina, escúchanos y perdónanos. Claro, porque el desbalance entre la majestad de Dios y nuestra realidad humana es infinito. El Evangelio, Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puedo hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ok, entremos en materia rápido. Noten, siempre ocurrirá esto en Marcos, ¿no? La oposición entre Jerusalén y Galilea. Para Marcos esto es importante, esto es teológico, no solamente geográfico. Es decir, los venidos de Jerusalén, y en Jerusalén será donde van a morir el Señor Jesús. Por eso recuerden que en Marcos, el final, el capítulo 16, la resurrección, se citan en un monte en Galilea. O sea, Jesús no se aparece en Jerusalén a los discípulos, sino que hay una cita para que se vean en Galilea. Por eso la oposición es teológica, no es una oposición meramente geográfica. Luego, el cumplimiento de la ley, ¿no? Vamos, es cierto, está en el libro de Levítico, en el capítulo 2, está estas prescripciones sobre cómo hay que proceder, porque no es un asunto de higiene, es un asunto ritual. Pero a este asunto ritual, legítimo, digamos, como un gesto de purificación, se le agregaron un montononón de cosas y por eso tiene que citar Jesús el capítulo 29 de Isaías. Porque, hombre, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y, a ver, si no nos ocurre a nosotros, somos cumplidores, rezamos el rosario, rezamos la coronilla, vamos a misa, hacemos esta novena, hacemos aquella otra, pero el corazón de repente está lejos del Señor. Y por eso cuidado, porque Jesús pone el dedo en la llaga, porque incluso mandamientos tan fundamentales para el pueblo judío la familia es pilar, ¿no? Es cimiento de muchísimas cosas. Pero ellos habían llegado incluso a un nivel del desprecio de la familia. Por eso el término corbán, es decir, lo destinado al templo, lo destinado al culto. Incluso por encima de la familia está aquello. Lo he visto, Lo he visto, aunque no lo crean. Personas que vienen y le dicen a uno que no, es que tengo que pagar el diezmo. Evidentemente no estamos hablando del mundo católico, ¿no? Pero no. Pero si su mamá ocupa una medicina, oiga, no, hay que pagar el diezmo, porque si no paga el diezmo, para enriquecer a un fulano que se dice profeta y apóstol. Dios mío, capítulo 29 entonces de Isaías. Usted alaba al Señor con los labios, pero su corazón está lejos. ¿Cómo se pone a creer? Y lo digo porque lo he visto, lo he visto. Personas que dicen, tengo que pagar el diezmo. Pero si ocupas ese dinerito para ayudar a pagar la colegiatura de tus hijos, no importa. Primero es Dios, el diezmo.
Por favor, claro que primero es Dios, pero no hay que dejar a Dios por Dios. Entonces ahí es donde muchas veces ese desequilibrio entre el cumplimiento y el sentido verdaderamente cristiano. Bueno, les invito a hacer oración. Señor, ayúdanos a descubrir nuestras incoherencias y a no justificar nuestros errores y pecados, a no acostumbrarnos a nuestra mediocridad. Compartimos una parte de nuestro dinero, pero nuestro estilo de vida sigue siendo consumista. Empleamos tiempo y dinero para arreglarnos por fuera, pero qué poco cuidamos nuestro interior. Hablamos mucho de justicia y solidaridad, pero muy pocos pobres tienen sitio en nuestra casa y en nuestro corazón. Apoyamos el reciclaje, el medio ambiente, la ecología, pero seguimos generando toneladas de basura. Defendemos mucho nuestros derechos, pero casi no hacemos nada por las personas sin derechos. Acudimos a reuniones, nos gusta encontrarnos con los demás, pero nuestra vida es demasiado individualista. Participamos de vez en cuando en oraciones y celebraciones, pero no nos acabamos de fiar de Dios. Señor, sabemos que tú nos quieres tal y como somos, que tu amor es mucho más grande que nuestras incoherencias. Cuánto te agradezco que me ames a pesar de todo. Danos tu luz y tu fuerza para superar contradicciones, para acercarme cada día a lo que tú has soñado para mí, para que se puedan cumplir nuestros mejores deseos, para trabajar por la verdad, la justicia y la paz, para que crezcan en nuestro corazón la alegría y la esperanza. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Josefina Baquita, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz martes para todos.